Estamos en vivo y en directo. Estamos en vivo y en directo. Ahora sí, para todos, sean bienvenidos a nuestra transmisión de la JM 2819. Una familia para pertenecer. Que el Señor les bendiga. Aquí quien les habla, Sergio. Soy el líder de los jóvenes. Y hoy vamos a tener un programón. Vamos a tener una entrevista con nuestro pastor de la Iglesia Bautista de la Gran Comisión. Y vamos a tener preguntas y respuestas. Muchos de ustedes ya enviaron sus preguntas, así que vamos a responder cosas tales como: ¿será que el coronavirus es el fin del mundo? ¿Será que puedo usar piercing? ¿Será que puedo hacer tatuajes? Vamos a hablar temas de consejería. Así que quédate en esta transmisión y le damos la bienvenida a los que ya se están conectando. Saludos al pastor Rui Luna Caribe desde Brasil. Deus abençoe você, pastor Rui. Un abrazo. Bahía, Bahía. Tenemos a Celita también, que el Señor te bendiga, Celita. Tenemos a Verónica Flores, tenemos a Marisol. Así que comienza a invitar a todos tus contactos para que comiencen a conectarse a este video en vivo, porque sé que el Señor va a hablar a tu vida. Sé que estas preguntas van a dar una respuesta espiritual. Harlet, bendiciones, hermana Harlet, muchas bendiciones. Armando Contreras acaba de entrar a nuestra transmisión. El Señor te bendiga, Armando. Camilita, hermana Tania, Cintia, ya se están comenzando a conectar todos. Así que bendiciones, y ya me avisan por interno de que tenemos a nuestro invitado. Así que para no perder tiempo, lo voy a invitar ya. Voy a aceptar aquí a nuestro invitado, el pastor Tomás y Mágico. Vamos a ver si entra, y ahí está, aparece. Ahí está, aparece. Vamos a ver, me está cargando. Me está cargando. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucho perfectamente, Pastor Jano. Hola, ¿cómo está, pastor? Yo no lo consigo ver. No sé si usted me ve bien a mí. Yo no lo consigo ver. Solo veo una redondela negra. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a colgar y voy a llamar nuevamente. Perfecto, entonces yo me meto aquí. Matamoros, Mirko Free, Verónica Flores. Ahí está nuestro amado pastor, Pastor Tomás, que el Señor le bendiga. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Pastor Janito. Muchas gracias. También para mí es un gusto estar con ustedes en este día que ustedes me han invitado. Así que me siento muy complacido, es un privilegio para mí. Espero en el Señor que tengamos un tiempo excelente. Así es, pastor. Y bueno, agradeciéndole a nuestro Dios por sobre todo, por su vida, por su salud, por tenerlo aquí presente en nuestro programa. Y sé que todas las preguntas que los jóvenes hicieron y muchos adultos van a ser respondidas sabiamente con la Escritura y también con su consejo. Pastor Tomás, brevemente cuéntenos, ¿cuándo usted conoció al Señor? Brevemente, ¿cuándo usted conoció al Señor y cómo? Yo conocí al Señor en el año 1984. ¿Ya? Aunque antes, en el año 80, ya lo había conocido también. O sea, había tenido un primer encuentro con el Señor. El año 80 yo lo recibí, el año 80 él. Pero y es ahí algo muy importante para que los jóvenes escuchen. Me llevaron a los pies de Cristo unos jóvenes que fueron a visitar la oficina donde yo trabajaba. Y ahí ellos me llevaron a los pies de Cristo, y me recuerdo que yo recibí al Señor, y yo en ese momento, cuando recibí al Señor, yo recibí la unción del Espíritu Santo. Amén. Pero ellos quedaron de traerme una Biblia de regalo y mantener una conversación conmigo. Yo les dije que estaba muy bien, que volvieran cuando quisieran. Yo era gerente de ventas en esa empresa allá en Costa Rica, así que ellos podían volver cuando quisieran. No volvieron nunca. No volvieron nunca. Entonces yo, con todos los afanes de mi trabajo, nosotros estábamos estableciéndonos en Costa Rica y todo eso se diluyó. Sí. Entonces, indudablemente, como yo había recibido la unción del Espíritu Santo, el Señor empezó a tratar conmigo desde ahí, pero yo, como andaba totalmente extraviado,
yo comencé a buscar a Dios en otras partes. Lo busqué en los rosacruces, lo busqué en los gnósticos cristianos, porque me faltó la guía. Me faltó la guía, y eso es muy importante entonces entender que cuando uno lleva a alguien a los pies de Cristo, tiene la obligación de acompañarlo, tiene la obligación de permanecer con él, llevarlo luego en el caminar cristiano para ir haciéndolo discípulos. Yo perdí prácticamente 3 años vagando, hasta estuve metido con los masones, porque yo buscaba de Dios, y cuando me hablaran algo de Dios, yo decía así ahí, y después, gracias al Señor mismo, Él mismo me quitaba de esas partes. En ninguna de esas sectas, esas iglesias, yo me quedé en definitiva, sino que observaba, recibía, pero luego me iba. Hasta que, por la gracia de Dios, yo vine a ir a una iglesia bautista, pero fue que ya el Señor en un momento de mi vida, el Señor me tuvo que llevar. O sea, me llevó realmente a la rastra, Janito. Además de una vez yo he dado testimonio de la forma como yo fui a los pies de Cristo esa segunda vez. Y de ahí yo ya me quedé con el Señor, porque dije, si este Señor es tan maravilloso, tan poderoso, y me salvó prácticamente la vida porque me sanó completamente, para que yo pudiera trabajar para mi familia, para mis hijos, entonces dije yo, ¿cómo no le voy a servir a este Señor que ha hecho esto por mí? Así que desde allí yo comencé a conocer al Señor y a prepararme para Él inmediatamente. Yo ya era un viejo prácticamente adulto, entonces tomé la primera decisión, prepararme bien preparado, y entré inmediatamente a estudiar al Instituto Teológico, y después de allí me fui al seminario donde ya me recibí en teología. Sí, porque es muy importante que las personas conozcan cuál fue su comenzar en el Evangelio, y es muy interesante lo que usted dice, que en el proceso, cuando vamos a evangelizar a alguien o presentar el plan de salvación, tenemos que acompañar el crecimiento de esa persona, porque si no, esa persona puede desviarse por otros caminos. Pero bueno, pastor, muchas gracias por esa breve introducción. Para los que se están conectando, tenemos al pastor Tomás Cifuentes, el pastor de la Iglesia Bautista La Gran Comisión, nuestro pastor de la JM 2819. Saludamos a Catita Meri, a Nicolás, a mi esposa, a todos los que se están conectando. Y hoy, pastor, tenemos preguntas y respuestas. Y están bastante buenas, así que afírmense de la silla, papel y lápiz, porque hoy vamos a aprender mucho de la palabra. Así que vamos desde ya a comenzar con las preguntas, y vamos a dividirlas en 2 secciones: preguntas teológicas o bíblicas y preguntas de consejería pastoral. Así que vamos a empezar con la primera pregunta teológica. Esta pregunta nos la envió un joven de nuestro grupo JM, y dice lo siguiente: ¿Adán tuvo otra mujer? Se dice, pastor, que Adán tenía otra mujer llamada Lilith. ¿Qué de cierto hay en eso? ¿Adán tenía otra mujer o simplemente la Eva que conocemos? No. Adán nunca tuvo otra mujer. Génesis 2:21 nos habla a nosotros del momento en que Dios tomó de la costilla de Adán y formó a la mujer. Cuando Dios creó todos los animales y todas las cosas, le encomendó a Adán para que él le pusiera nombre a los animales y él también se encargara del huerto y todo eso. Pero Dios se dio cuenta de que Adán estaba solo. Necesitaba a alguien con quien compartir. Él podía hablarle a los animales, pero los animales no podían interpretarlo a él y tener un diálogo. Entonces ahí es donde viene la palabra que dice el Señor: no es bueno que el hombre esté solo. Que el hombre esté solo. Entonces voy a hacer ayuda idónea para él, y él formó a la mujer. Esta tal Lilith que dice que pudieran endosársela a Adán como una otra mujer, eso nunca ha sido así. Lilith era conocida como la reina de la noche. Era un demonio femenino, y esto viene de la mitología mesopotámica y también de la mitología hebrea muy antigua. Y esta mujer, a Lilith, la usaban ellos para hacer asustar a los niños, para que los niños se mantuvieran en la casa en la noche y no salieran en la noche. Le decían que era como cuando
Nosotros, yo me recuerdo cuando estaba niño, se usaba mucho esa historia que decía, anda a acostarte temprano porque si no va a venir el cuco. Decía, El asustaban a cuco. los niños porque el cuco va a venir y te va a robar. Sí. Así asustaban a los niños en esos tiempos con Lilith, que ella era la que se robaba a los niños en la noche. Pero no hay nada bíblico que pueda anunciar de que esta Lilith fuera una mujer de Adán, porque es algo mitológico. Sin embargo, sí se nombra en la Biblia, pero se nombra como un demonio. Perfecto. Entonces, respondida esa pregunta, muchas gracias, pastor. Y vamos a hablar un poco de la actualidad, pastor. Hay una pregunta que nos llega sobre lo que está pasando, bueno, esta pandemia mundial que ha afectado a muchos países y que ha tenido también, infelizmente, muchas muertes. Pastor, ¿todo lo que está pasando hoy es bíblico? Sí, indudablemente que todo lo que está pasando hoy es bíblico. Y la Biblia lo corrobora ahí primeramente para nosotros, para los cristianos, para el pueblo de Dios, ahí en Isaías capítulo 26, versos 20 y 21. Y yo, desgraciadamente, yo no saqué los textos. Pensé que podíamos con alguien colaborarnos para ir leyendo los textos. Dígame el texto. Isaías 26, 20 y 21. 26, 20, 21. Yo lo estoy buscando aquí en mi computador para que podamos leerlo. Lo voy a leer, ¿le parece? Sí, por favor. Bueno, dice así la palabra del Señor. Estamos respondiendo a la pregunta si todo lo que está pasando es bíblico. Y vamos a leer Isaías 26, 20, 21. Dice así: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Eso es. Estos acontecimientos que estamos viendo y muchos otros que se han sucedido en la tierra son acontecimientos originados precisamente por el hombre, por su maldad, por su pecado. Entonces Dios lo está usando para mostrarle al hombre que él está enojado, está resentido con el hombre por su pecado, porque el hombre está maltratando de tal manera a la humanidad, está maltratando a la tierra misma, está haciéndole tanto daño, se está haciendo daño a sí mismo. Nosotros entendemos en este momento los tiempos que estamos pasando, son tiempos muy difíciles, en donde la gente le dice a lo malo, le dice bueno, y a lo bueno le dice malo, se están cambiando todos los valores, y todo esto va en un despeñadero enorme y grande. Y esta situación que está pasando está en las manos del Señor. Él tiene el control de todo esto, aunque Él no fue el que lo lanzó. Él no fue el que lo lanzó, pero esto está escrito que iban a suceder a consecuencias de la maldad de los hombres. Nos conecta con la segunda pregunta, pastor, y creo que ya la respondió. ¿Es Dios el creador del coronavirus? No, como le decía recién, esto es producto del pecado de la humanidad. Ahora, ¿cómo actúa Dios en estas cosas? Es la soberanía de Dios. Es la soberanía de Dios. Decía recién, él usa estas situaciones para demostrar su poder y también su gloria. Y en estos casos es cuando Él prueba la fe de su pueblo y la obediencia a su palabra. Por eso que ahí en Isaías 26, 20, Él dice que nos recojamos, que entremos en nuestros aposentos y no guardemos, porque si nosotros hacemos caso, obedecemos en este momento lo que nos están indicando las autoridades, los gobernadores que han sido puestos por Dios para cuidar de nosotros mismos, entonces nosotros vamos a estar en protección ante esta pandemia. Dios está usando esta pandemia para castigar al ser humano, al malo, al malvado, al pecador, lo está castigando con esto, pero a su pueblo le está diciendo, recójase, guárdese, cuídese hasta que pase el tiempo de la indignación del Señor. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Y bueno, eso es una palabra de aliento y de motivación para que nosotros como cristianos obedezcamos. Es el tiempo de
obedecer. Así que, bueno, respondida esa pregunta, vamos con la siguiente. Esta es una pregunta bíblica que nos hizo nuestro hermano Mirko. Mirko Sánchez nos hizo esta pregunta y yo creo que él está muy interesado en la respuesta porque hace muchos años que él siempre en los tiempos de pregunta y respuesta la hace y casi nunca sale la pregunta. Así que hoy llegó tu momento, Mirko. Pastor, ¿los dinosaurios existieron? Y si es así, ¿por qué no salen en la Biblia? Sí, hay una pregunta que ustedes me pusieron ahí, si existieron los dinosaurios. Y hay varias opiniones al respecto. Y yo creo que sí existieron los dinosaurios, o sea, nosotros no lo podemos negar porque tenemos nosotros tanto las pinturas que nos enseñan, como también se han encontrado esqueletos casi completos de dinosaurios. Entonces eso a nosotros nos muestra que sí existieron. Yo considero y creo también que los dinosaurios pueden haber existido antes de Adán y Eva. Y que es producto porque nosotros tenemos cosas en la tierra actualmente que nos enseñan de que antes la tierra estuvo desordenada y vacía. Cuando dice en Génesis capítulo 1, dice, en el principio, dice, creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra, en el principio, el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz de las aguas. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Si nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, quiere decir que antes estuvo en orden. Antes hubo orden. Para que yo le diga que tiene algo en desorden, es porque antes estuvo en orden. Y para que yo le diga que eso está vacío, es porque antes estuvo lleno. Antes estuvo. Entonces, antes tuvieron todos estos gigantescos animales. Todo esto era lo que tenía la tierra. El hombre todavía no había sido creado, porque el hombre fue creado al sexto día recién. Entonces, ahora, un día, la Biblia nos enseña a nosotros que un día para Dios pueden ser hasta más de 1000 años. De años. Lo que es un día para nosotros, para Dios puede ser hasta más de 1000 años. Entonces, un día de Dios, digámoslo así. El hombre fue creado al sexto día. Y antes fueron creadas todas estas otras cosas. Fueron creadas las plantas, fueron abiertos los cielos y la tierra. Pues las aguas se recogieron y dejó la tierra en seco. Todo eso pasó antes. Entonces, cuando Satanás en el cielo, él confabuló contra Dios, se indignó contra Dios, y él quiso ser superior a Dios en su soberbia, entonces Dios envió al ángel Gabriel para que peleara contra Satanás y lo echó a la tierra. Lo hizo caer a tierra. Y la caída de Satanás a la tierra arrastró también hasta la tercera parte de los ángeles que le siguieron. Que le siguieron en su complot contra Dios. Y eso fue para la tierra como un cataclismo tan grande que destruyó todo ser viviente de la tierra. Destruyó todo ser viviente y dejó la tierra totalmente desordenada, totalmente vacía. De ahí nosotros tenemos entonces ahora referencias para que en el día de hoy nos demos cuenta que sí existieron todos estos animales, porque nosotros tenemos el petróleo. Y el petróleo es producto de, ¿cuánto se llama? De material biológico. De material biológico, todo es petróleo. Cuando los animales corren porque hay un incendio en la pradera, todos se juntan. Todos se juntan. Y esa conflagración puede haber sido tan grande que los animales en su temor corrieron todos y se juntaron. Por eso que tenemos nosotros grandes yacimientos petrolíferos en diferentes partes del mundo. Y tenemos también el carbón, que el carbón es en materiales de árboles y plantas que fueron petrificadas. Y eso es el carbón también. Entonces eso nos da las señales de que sí existieron los dinosaurios, así que no hay lugar a duda de que eso así fue. No sé si eso ya le responde la pregunta a Mirko, pero como dinosaurios no se conocieron como dinosaurios, porque la palabra dinosaurio recién fue inventada en el año
1841, de un tipo que en un hallazgo que tuvo otro señor, un científico lo miró y dijo, esto parece un dinosaurio, que dinosaurio significa un lagarto terrible. O sea, cuando vio la forma, la figura, él dijo, esto es como un lagarto terrible, que la palabra es dinosaurio. Y recién de ahí se acuñó la palabra dinosaurio a todos estos especímenes que se encontraron que eran de la era prehistórica. Sí, perfecto. Así que Mirko, ahí está respondida tu pregunta. El Mirko está saltando de una pata porque se le está dando la respuesta que tanto buscaba. Así que bueno, ya hemos hablado de Lilith, hemos hablado de los dinosaurios, hemos hablado también de la soberanía de Dios en medio del coronavirus. Y yo quiero hacer la siguiente pregunta que nos hicieron, pastor. Hoy se habla mucho del fin del mundo, se habla mucho del apocalipsis, hoy se habla mucho de que esto es una señal de la segunda venida de Cristo, y me gustaría saber cuál es su posición frente a eso. ¿Cómo será el apocalipsis y el fin del mundo? ¿Creemos en el rapto secreto? ¿Cómo va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Es esta una señal clara de que Cristo ya viene? Bueno, las señales se están dando, ¿no? Todas las profecías de la Biblia se cumplieron hasta aquí y se seguirán cumpliendo, porque la Biblia es la palabra de Dios y ella no miente. Repito, sí, todas las profecías escritas en la Biblia se han ido cumpliendo y estas están también en su cumplimiento. Si nosotros leemos Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24 de los versos 6 al 8. Ok, ¿lo leo, pastor? Sí, por favor. Dice así, Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8. Un segundo que aquí está cargando mi computador. Le damos la bienvenida a todos los que se están conectando. Ahí Cristina Sánchez recalcó el versículo, Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8. Bueno, estoy teniendo un problema aquí con mi internet, no lo puedo leer, pero puedo leer el primer versículo que dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. ¡Wow! ¡Qué versículo! Nosotros en nuestro país en estas semanas hemos visto estas tres cosas. La peste, el hambre, que se dice mucho que en Santiago están las personas muriéndose de hambre, y terremotos. Estos 2 días han habido grandes temblores en Santiago. Así es. Entonces esto nos da unas primeras señales. Y luego vamos a leer el versículo 27 al 31. Ahí mismo en Mateo capítulo 24. Ok, Mateo 24, 27 al 31. Estamos buscándolo aquí. Dice aquí, Mateo 24, 27, 31. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Allí tenemos entonces que nos está haciendo la referencia de la segunda venida de Cristo, con poder y gloria, y todo ojo le verá.
Esto no tiene que ver con el rapto de la iglesia, con lo que es el arrebatamiento de la iglesia. En el versículo 36 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y sigue todavía todo el capítulo 24, es muy importante, muy interesante, que nos habla de la segunda venida del Señor, que vendría siendo la parte ya final para el fin del mundo. Y en cuanto al arrebatamiento de la iglesia, claro que nosotros creemos en el rapto de la iglesia. La palabra del Señor nos dice sobre esto en Juan capítulo 14, versos 1 al 4. Juan 14, del 1 al 4. Ok, aquí lo estoy buscando. Juan 14, del 1 al 4. Estamos respondiendo a la pregunta si esto es el final de los tiempos y cómo será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice así Juan 14, del 1 al 4. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Así es. Entonces él le dijo antes a Tomás una vez, le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y él en su oración por sus discípulos, en la cual también nos encaja a todos nosotros, él le dice al Padre, Padre, yo quiero que donde yo estoy, yo esté, ellos también estén conmigo. Es la referencia que nos hace nuestro Señor Jesucristo, ahí en Juan capítulo 17. Entonces, él fue a preparar lugar para nosotros, Él tiene lugar preparado para nosotros, y en un momento de la tribulación que estamos comenzando ya, con los principios de dolores, en un momento vendrá el rapto de la iglesia, porque el Señor no quiere que la iglesia pase por esa tan grande tribulación. No quiere que su novia pase por eso. Entonces Él va a levantar a su iglesia la va a levantar antes que venga esos días de gran tormento. Quiero que busque también, pastor, ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Ok, ¿y el versículo? 16 al 18. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Espera aquí, que me aparece en portugués. Ahora sí. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y al 18. Dice así la palabra del Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Eso es lo que nosotros debemos de alentarnos específicamente los unos a los otros con estas palabras. El Señor mismo nos va a llamar en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces nosotros seremos levantados. Los que hayamos quedado, los que estemos con vida en ese momento, seremos arrebatados directamente al cielo en cuerpo como estamos, y los muertos en Cristo, todos aquellos que murieron siendo cristianos, los cuerpos también serán levantados y nos uniremos con el Señor en el espacio, en el aire, y le veremos tal como es Él, porque nosotros también seremos tal como es Él. Es una bendición tan grande que a nosotros debemos llamar la atención, principalmente en estos tiempos, tiempos tan difíciles, tiempos tan duros, en los cuales el Señor está hablando. Mi venida ya está a la puerta, nadie sabe la hora ni el día, pero nosotros tenemos que estar viviendo como si ese momento fuera hoy. Amén. Así es, y eso nos debe dar confianza también, saber de que todas estas señales
Es una forma de Dios decirle a nosotros, sus hijos, tranquilos, que yo estoy en control de todo. Pastor, el versículo decía, los muertos en Cristo. ¿Qué pasa con las personas que cuando mueren? ¿Qué pasa cuando un cristiano muere? ¿Qué sucede con su alma cuando muere? Bueno, cuando un cristiano muere, tenemos también varios textos ahí. Primeramente tenemos a Lucas capítulo 16, verso 19 Lucas, a 31, que es un texto muy largo para leerlo, ¿ya? pero sin embargo, yo les puedo relatar un poco la historia. La historia Sí, que encontramos ahí en Lucas 16, del 19 al 31, es la del rico y Lázaro, aquel pordiosero que pedía limosna en la casa del rico, y el rico hacía fiestas y todas las cosas que hacía aquel rico, y este se conformaba con las migajas que caían de la mesa y se las peleaba aún con los perros. Entonces vemos la historia, porque esta es una historia. Principalmente esto es una historia porque aquí nosotros encontramos nombres. Mucha sí, gente dice, no, es que esto, lo de la historia de Rico y Lázaro es una parábola. No es una parábola. sí. En las Yo he escuchado. parábolas el Señor después la enseñaba, después explicaba la parábola. Aquí no hay ninguna explicación porque la explicación está dentro de la misma historia. Entonces aquí nosotros encontramos que dice que muere primeramente Lázaro. ¿Mm? Y después también murió el rico. Los dos se encontraron en el mismo lugar. ¿Por qué los dos se Sí, encontraron en ese mismo lugar? Porque Jesús todavía, él no era crucificado. Entonces existía en esos tiempos el Hades y el Seol. Y esos eran dos lugares que estaban separados por una gran cima. Ninguno de los dos podía pasarse al otro lado. Pero allí nosotros encontramos a Lázaro, el pobre, el mendigo, mm, lo encontramos en los brazos de Abraham. ¿Mm? Estaba él ahí descansando en los brazos de Abraham. Allí, en ese lugar donde estaba el pobre, estaban todos aquellos que murieron en la fe antes de la muerte y de resurrección de Jesús. nuestro Señor Jesucristo. Ahí Sí, nosotros encontramos a todos aquellos que estaban allí. Y muere, dice la historia, también el rico. Y el rico va también a ese lugar, pero no está en el lugar de descanso, de reposo, sino que está en el lugar de tormento. Y al encontrarse en el lugar de tormento, él se da cuenta, o sea, tiene noción de lo que está pasando. Se da cuenta que está totalmente perdido. Se da cuenta que ya no puede hacer nada por él. O sea, cuando el muerto ha muerto, ya no puede hacer nada por él. Cuando la persona, el sí, pecador, perdón, ha muerto, ya no puede hacer nada por él. Todo lo que podemos hacer por nosotros mismos está aquí en la tierra, y nosotros podemos tener a Cristo en nuestro corazón, saber que Él, si nosotros morimos, vamos a ir a su presencia. Entonces, en ese amén. momento era así. Era así. Pero hoy en día, la cosa es diferente. Veamos, por favor, ahí Génesis capítulo 2, versículo 7. Cuando Génesis un cristiano 2, muere, 7, Génesis 2 2, 7 7. dice la palabra del Señor, Génesis 2 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Así es. Cuando el cristiano muere, entonces el cuerpo vuelve al polvo, porque del polvo fue formado. Y el espíritu va a Dios. El espíritu va inmediatamente a Dios porque Dios lo dio. Y antes iba al lugar de tormento al lugar del Hades, en donde se Sí, encontraba. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, Él dice que bajó también a los lugares bajos de la tierra. Bajó allí, al Hades, bajó al Seol y llevó cautiva la cautividad, nos dice la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que Él tomó a todas esas almas que esperaban en la promesa, y subió a los cielos con todos ellos. Ahora ese lugar ya no está más allí. Ahora solamente es el lugar de tormento, donde van las almas de todas aquellas personas que han negado, que han rechazado
a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos otro pasaje que nos habla de esta parte del espíritu del hombre en Génesis capítulo 3, versículo 19. Génesis 3:19. Voy a leer Génesis 3:19. Dice así la palabra del Señor. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Y al polvo volverás. Así es. Pero el texto bonito que me gusta mucho lo encontramos en Eclesiastés, capítulo 12, versos 6 y 7. Eclesiastés, capítulo 12, versículos 6 y 7. Dice así la palabra del Señor. Eclesiastés, capítulo 12, versículos 6 y 7. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Interesante pasaje. Ahí entonces nos demuestra, el espíritu vuelve a quién, vuelve a Dios porque Él dio el espíritu. Nuestro Señor Jesucristo mismo, cuando Él estaba en la cruz del Calvario, en Lucas capítulo 23, 46, Él dice allí, en ese momento, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. O sea, Él encomendó su espíritu al Padre y luego Él expiró. Nos muestra eso. También Mateo capítulo 17, si lo busca por favor, pastor. Sí, Mateo 17. 1 al 8. Ok, Mateo 17, capítulo 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Mateo 17, 1 al 8. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blanco como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Lo más interesante de este texto es que ellos reconocieron a Elías, reconocieron a Moisés. A Moisés. En los tiempos de Pedro y de Juan, habían pasado prácticamente más de 1000 años. Más de 1000 años. Claro, mucho más de 1000 años de la muerte de Moisés, de la muerte de Elías. Pero ellos lo reconocieron, porque aquí nos enseña la palabra del Señor que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Amén. El que cree y espera en Él no morirá jamás, tendrá la vida eterna. Eso nos enseña mucho este texto en este acontecimiento que vemos allí. Así que eso es lo que sucede con un cristiano cuando muere. Cuando un cristiano muere, va inmediatamente a la presencia del Señor. Así es. El apóstol Pablo él decía: yo no sé qué cosa me conviene más en este momento, si estar en la presencia del Señor o quedarme con ustedes, porque él había tenido conocimiento del tercer cielo, había tenido conocimiento de la gloria de Dios. Y él, claro, quería partir porque para él era mucho mejor, pero también decía: no los quiero dejar solos porque sé que tengo una tarea grande que cumplir aquí con ustedes.
Es muy importante también tener conocimiento de eso. Así es. Me estaba recordando también cuando Jesús está en la cruz y el ladrón le dice, Señor, acuérdate de mí. Y Jesús le dice, a partir de hoy estarás junto conmigo. Entonces eso también corrobora lo que estamos hablando. Así La es. misericordia y la gracia del Señor. Bien, pastor, qué buena respuesta sobre eso. Yo creo que muchos cristianos teníamos esa duda de qué pasaba, pero tengo una duda en particular, pastor. ¿Qué pasa con los animales, con los perritos? Algunos, yo tengo un perrito, algunos tienen un perrito que se encariña. ¿Los perros van al cielo o no? No, esa pregunta no se la contesté. De momento no se la contesté. Hay varios pasajes bíblicos que hablan del espíritu de los animales. Nosotros vemos también en la palabra de Dios que Dios tiene mucho cuidado de los animales y ciertamente Dios tuvo mucho interés en los perros. Tenían totalmente prohibido matar a los perros, golpear a los perros. O sea, el perro debió de ser siempre el fiel amigo del hombre, como lo es hasta el día de hoy. Entonces Sí. Dios tenía mucho interés, mucho cuidado con los animalitos. Pero aquello de que si los perritos van al cielo, o sea, no estoy preparado para responderles a esa pregunta en este momento. Y aparte que ustedes me atorrearon con preguntas, no alcancé a contestar de eso. Hay varias que no se las respondí, después le voy a comentar sobre cuáles son. Si en un momento me la pregunta, yo le voy a decir cuál fue que no hice. Tranquilo, no pasa nada. Así que bueno, vamos a dejarlo ahí en stand-by y vamos a analizar también ese tema que es bastante interesante para aquellos que tenemos mascota y bueno, pensamos que vamos a estar junto con ellos. Pastor Tomás, ya nos quedan pocos minutos y quiero que entendamos que Dios es un Dios relacional. Dios es un Dios que se relaciona con su pueblo. Dios, cuando se presenta a Moisés y lo manda a Faraón, él le dice, quiero ir en ayuda a mi pueblo. Es la primera vez que la Biblia ve que el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, se presenta como el yo soy y va en ayuda a su pueblo. Pero tengo una duda y también fue algo que nos colocaron aquí. ¿Por qué Dios es un Dios de amor, pero en el Antiguo Testamento Él castigaba a la gente? ¿Por qué Él destruía? ¿Por qué Él mataba? ¿Cómo podemos entender esas dos verdades? A ver, eso usted me la hicieron la pregunta. Dice, ¿por qué se habla de Dios de amor si castigaba a la gente? Sí, yo la contesté esa. Deme un cachito. Sí, tranquilo. Le damos el saludo a todos. Ahí el tío Julio dice, estos cabros chicos, saludos. Pero el tío Julio también quiere esa respuesta porque él tiene como 10 perros. Él tiene como 10 perros, el tío Julio. Bueno, pastor. Muy bien. Tenemos nosotros aquí varios pasajes bíblicos que nos van a responder que es un Dios de amor y si es realmente que Él castiga a la gente y cuáles son los motivos. Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5, dice así la palabra poderosa del Señor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ya, nos quedamos entonces con eso en la retina y vemos primera de Pedro capítulo 3, versos 10 al 15. Primera de Pedro, capítulo 10, verso... No, primera de Pedro, 3. capítulo 3, sí, 3. 3 versos 10 al 15. Perfecto. Vamos aquí a primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 15. Dice así, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones.
pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Solo un segundo que me falta aquí el 14 y el 15. ¿Y quién de vosotros podrá hacer daño si seguís vosotros el bien? Y dice así el versículo 14 y 15. Solo un momento que se me quedó pegadito. Chuta. Se me cerró aquí. Ahora sí. El 14 dice así, continúa diciendo la palabra del Señor. El versículo 14 de Primera de Pedro, capítulo 3, 14. Dice, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Amén. Muy bien. Tenemos nosotros ahí que nosotros tenemos que entender por qué la gente dice que Dios los castiga si es uno mismo el que busca la maldad. El corazón del hombre es malo desde un principio. Está la raíz, la semilla de la maldad está inserta en el corazón del hombre desde el pecado de Adán. Y tenemos nosotros ahí en Romanos capítulo 1, versos 20 al 25, que nos habla precisamente de esta situación, cómo el hombre busca en sí hacer el mal y Dios aborrece la maldad y se castiga, el hombre se castiga a sí mismo. Romanos 1, 20 al 25. Dice así la palabra del Señor, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Muy bien, entonces vemos nosotros que Dios no está castigando a ningún inocente, está castigando a un hombre que conociendo la verdad de Dios, que conociendo realmente la voluntad de Dios para el ser humano, se corrompe y actúa totalmente ajeno a Dios. No quiere saber de Dios, es un soberbio. No hay nada más difícil, no hay nada más terrible que cuando una persona le dice a la otra, ¿sabes qué más? Haz lo que quieras, porque ya me tienes harto. Te he enseñado todos estos años el camino que debes transitar, sin embargo, tú has querido siempre caminar por el camino torcido. Entonces, eso es lo que ha pasado con el ser humano. Por eso uno no puede decir, ¿por qué se habla de un Dios de amor si castiga a la gente? No, Dios es un Dios de amor para todo aquel que cree en Jesucristo, todo aquel que ama la verdad. Por eso Dios mismo dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, o sea, el cual se agrada a Dios. Todo lo que nosotros hagamos, sea de palabra y de hecho, tenemos que hacerlo buscando agradar a Dios, buscando glorificar su nombre. Y amén. Jamás de los jamases, nosotros vamos a recibir un castigo que pudiéramos llamar como un castigo divino. No, no será así, porque nosotros estamos viviendo, cumpliendo la voluntad de Dios. Hay otros textos más, pero me estiraría mucho más en la respuesta. No sé si con eso alcanzamos, porque Romanos 3:23 dice también, no hay justo ni aun uno, cada cual se apartó por su camino, cada cual buscó su propio pecado. Buscó su propio pecado, es verdad. Yo creo que con esa respuesta ya quedó más completa y es bastante interesante cuando analizamos esos pasajes
Siempre tenemos que leer los ojos tenemos que leer las escrituras con entendimiento y comprendiendo, porque generalmente esas preguntas, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué castiga? Son de los incrédulos, son de aquellos que no han creído en total conocimiento de nuestro Señor. Así que, pastor, muchas gracias por esa respuesta y nos quedan 40 segundos, así que vamos a hacer lo siguiente. Voy a finalizar la transmisión, vamos a conectar rápidamente otra, porque vamos a finalizar con esto. Usted nos va a dar 3 consejos simples. Nos quedaron muchas preguntas, pero vamos a hacerla en otra transmisión para que no se nos extienda más. Pero vamos a finalizar esta transmisión, vamos a hacer otra y vamos con esta sección de nuestro programa JM. 3 consejos. El pastor Tomás va a pensar que tiene a toda la juventud del mundo y él le tiene que dar 3 consejos de su corazón. Así que piénselo mientras tanto, voy a finalizar y nos conectamos enseguida. Así que vamos y volvemos.